Nos encontramos en el espacio de Aguacultura, ubicado en el contexto o en el Latillo. Se me ocurre pensar que estamos en el espacio de Aguacultura, pero también estamos en el espacio de Sánchez Tafur. Es una situación bien particular dentro del contexto, otra vez esta palabra, porque es que no puedo dejar de nombrar contexto, hábitat, espacio, porque hoy nos invade tu arquitectura desde la creación misma de la idea y la confirmación de que el espacio de la arquitectura no puede ser complementado sino desde la sensibilidad humana que lo habita. Así es. Esta exposición, las dos ideas, creo que es muy oportuna para abrir el campo expositivo en el contexto de las artes visuales de Venezuela. Y quienes estamos relacionados con la arquitectura nos damos cuenta de que hablar de la arquitectura no se puede disociar del sentido del arte. Entonces, ¿qué más que traer el trabajo que haces con un equipo muy especial en relación a cómo es ese espectro de tu crear dentro del campo del diseño arquitectónico? Porque tus maquetas, desde la forma como las planteas, con esa sensibilidad humana, la configuración de los materiales, nos hace como vivirlo de una manera muy especial. Creo que tu arquitectura y el crear desde la misma arquitectura retrata ese sentido humano que la caracteriza. Y eso fue lo que quisimos hacer conjuntamente con el equipo de Aguacultura, es hacer de tu trabajo las maquetas que tienen un fin, obviamente, que es darle esa tridimensionalidad cercana, porque obviamente con las nuevas tecnologías se puede visualizar el hecho arquitectónico más allá del plano, pero siguen siendo planos, ¿cierto? Así es. Pero aquí no, porque aquí son espectros tridimensionales que lo que prácticamente nos invita a meternos en cada circunstancia espacial que tú creas. Entonces, esta particular exposición convierte en tu trabajo, que no fue el fin, en un objeto museable. Y es un objeto museable que desde la curaduría, por poner un nombre que anima todo el trabajo expositivo, se busca esa lectura que tú le has dado al trabajo. Nosotros no nos inventamos otro espacio, sino que habitamos el tuyo. Y lo hicimos museable. Nos metimos dentro de la obra. Y yo creo que independientemente que sean maquetas, o sea una pintura, o sea una escultura, o sea un video, lo importante en la obra de arte es que sensibilicemos al espectador de tener ese sentido de pertenencia con lo que está viendo. Y creo que tú tienes aquí, además de un trabajo muy puntual como objetivo, también has permitido abrir un espectro académico, formativo, de lo que es hacer de una maqueta un hecho vivencial. Así es. Entonces estamos aquí prácticamente en tu propio hábitat. Y yo creo que ese fue el reto de nosotros. Tú nos hiciste vivir tu espacio y nosotros hicimos que tu espacio también fuera, este espacio museológico, expositivo, también fuera tuyo. Entonces, es interesante cómo se fusionaron esos dos aspectos y creo que eso es lo que nos corresponde hacer, porque a la larga el espectador o el que lo va a vivir
es a quien le corresponde recibir este mensaje. Así que creo que tienes mucho que decir y mucho que enseñar. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, muchas gracias a Agua Cultura, por supuesto, por esta oportunidad que a nosotros, incluso como oficina, nos permitió redescubrirnos y descubrir muchas cosas viendo el trabajo juntos, ¿no? Bueno, eso que dices es muy bonito y creo que en el fondo siempre ha sido el trabajo que buscamos, ¿no? Nosotros con nuestra arquitectura también buscamos sensibilizar en el hecho construido, pero como esta siempre nosotros decimos que es la primera construcción de esa construcción, claro. Entonces nosotros aquí experimentamos. Hay algo que he comentado en algunos textos que he escrito y algunas veces en mis clases a los estudiantes, y es que hay algo que no se dice sobre las maquetas que es muy importante saber, y es que cuando uno hace una maqueta uno aprende otra cantidad de cosas. Richard Sennett hablaba del artesano en su libro, y en ese libro del artesano él logra descubrir algunos valores que son intrínsecos del artesano, o están intrínsecos en el artesano. Y uno de ellos, por ejemplo, es el manejo del tiempo. Una persona que aprende a hacer maquetas tiene que saber manejar el tiempo. ¡Wow, qué increíble! Entonces, el manejo del tiempo es una enseñanza de vida, ni siquiera es una enseñanza solamente de la arquitectura. Para el arquitecto es fundamental, para el proyecto de arquitectura, para la obra, pero es una enseñanza de vida el manejo del tiempo. Entonces, a mis estudiantes siempre les hago énfasis en que tienen que aprender a manejar el tiempo, aprender a que una pieza tiene que estar lista en determinado momento, tiene que estar preparada, tiene que estar montada, porque la maqueta además tiene diferentes fases, ¿no? Tiene la primera fase, que es la del dibujo, luego viene el corte, después viene el ensamblaje y después viene o el pegado, o el ensamblaje y el pegado. Entonces esto es un proceso que tiene que cumplir, tiene un rigor, tiene una manera. Entonces de ahí deriva el segundo aspecto, que es la disciplina. Entonces eso también lo enseñan las maquetas, enseñan a que la gente tenga que ser disciplinada, así no lo sea, porque si no la maqueta sencillamente no se concluye. Ni siquiera estamos hablando de los acabados, estamos hablando de cosas que la maqueta tiene, la maqueta enseña a la persona que las hace. Entonces, la disciplina es fundamental en una persona que hace maquetas. Yo siempre digo que uno estudia arquitectura, uno no estudia arquitectura para aprender a hacer maquetas, sino que uno hace maquetas para estudiar arquitectura. ¡Wow, qué maravilla! Entonces, es fundamental, todas estas cosas terminan enseñando al estudiante, al mismo arquitecto, porque además este proceso que yo tengo en la universidad también lo hago en la oficina. En la oficina yo trato de ser arquitecto y en la oficina, en la universidad trato de ser arquitecto y en la oficina profesor. Entonces trato de enseñarle a los estudiantes todas estas cosas mientras elaboran estas maquetas que son maravillosas y que son de ellos realmente. Yo las dirijo por la experiencia que tengo, pero realmente es un trabajo que ellos van haciendo a diario, que van aprendiendo y que finalmente les deja una enseñanza cuando salen de allí, pues. Entonces, la disciplina es fundamental. Y el tercer aspecto es el manejo del detalle. El manejo del detalle también es una cosa fundamental en la enseñanza de la arquitectura y en el arquitecto. El arquitecto, aunque haga urbanismo, siempre maneja el detalle a su escala. El que hace interiorismo maneja el detalle de la manilla de la puerta. Claro. Pero el que hace una ciudad maneja el detalle de un espacio público, de cómo ese espacio público debe funcionar. Entonces, el detalle es una cosa que tiene que ver con la vida, definitivamente. Wow, entonces, eso es muy bonito porque esas tres cosas que son las que yo siento que yo termino transmitiendo a los estudiantes, y es lo que posiblemente se percibe en el trabajo. Luego, en el detalle están las texturas, está el color, está la proporción y el tamaño, que no es lo mismo. Entonces, todo eso se termina manejando en estos modelos que nosotros producimos para trabajar. Yo te contaba
que antes que nosotros muchas veces hemos tenido la suerte que la gran mayoría de estas piezas que están aquí están construidas. La gran mayoría. Eso te iba a decir, porque, a ver, cuando tú estás hablando yo te estoy siguiendo, pero también te estoy leyendo como curador, como entrando en tus palabras, y es como si esto fuera una obra de un creador visual que ve su obra después que la hace, la ve en la sala de exposiciones o en un espacio privado, ¿no? Sí. Esa reacción tan didáctica, tan académica, que va celebrando tu trabajo en todo el proceso de crear, ¿cómo es esa experiencia que tú tienes de ver la maqueta y la obra realizada? ¿Cómo es esa cosa que viviste tanto, cada espacio, cada detalle, y después ya la ves construida? Es muy interesante porque nosotros hacemos la maqueta y es nuestro primer esquema, nuestro primer boceto espacial, nuestro primer boceto incluso constructivo. ¿Ah, ¿Okay? sí? Sí, porque definitivamente, aunque en la maqueta muchas cosas se aguantan mejor que en la realidad cuando uno trabaja con materiales pesados y todo esto. Claro. Igual en la maqueta hay que tener, debe estar construido, porque si no se construye se cae. No es como en el dibujo, que en el dibujo el papel aguanta todo y eso es verídico. En las maquetas no tanto. Entonces, claro, hay una experiencia muy interesante porque nuestras maquetas, como son de trabajo, nosotros elaboramos la maqueta, empieza la obra, nosotros vamos empezando y haciendo cambios en la obra, porque esa percepción y toda esa sensibilidad de la que tú hablabas al principio, en la obra de arquitectura están muy presentes, pero a escala 1:1, a escala real. Entonces, esas cosas a veces hay que cambiarlas, hay que modificarlas, no tenemos una camisa de fuerza. Aunque tengamos el plano, aunque tengamos el proyecto, dentro de todo, yo en el fondo, y era una de las cosas muy curiosas que me decía Ricardo Arispe cuando fue la primera vez a la oficina y vio las maquetas guindadas en la oficina, él me decía, es que tú eres artista, ustedes son artistas. Y yo le decía, no, pero yo no lo veía. Yo decía, bueno, sí, yo estudié escultura, estudié pintura, estudié fotografía. A la larga, en el fondo, como todo que sí. Todo eso se fusiona. Claro, ¿no? A la larga yo creo que sí, pero no lo había visto de esa manera. Y eso también es el valor de esta exposición. Poder ver eso y escuchar los comentarios de otras personas que ven el trabajo de uno desde afuera. Y lo ven distinto, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, cuando nosotros vamos a la obra y construimos, cambiamos cosas en la obra, definitivamente, con lo que sale, con lo que uno siente, con lo que uno percibe. Claro, pero es una percepción tuya como creador. Pero ¿qué pasa con esa interacción del propietario del proyecto de la casa? Porque tú estás interactuando con algo que es para alguien. Sí, totalmente. Esa es la diferencia de la arquitectura y la obra de arte. ¿Qué pasa allí exactamente con esa idea sensible que tú tienes y esa percepción, por decir, del dueño de... Bueno, es interesantísimo eso que comentas, porque fíjate, ahí lo que sucede es que yo le doy gracias a la experiencia pedagógica que tengo y de ya 25 años, y yo creo que al final todas las personas son capaces de percibir y de ser sensibles. Lo único es que uno tiene que buscar las vías para que la persona se descubra. Qué bueno eso. Y entonces, si tú en la obra le muestras a esta persona el valor de lo que estás haciendo y por qué lo estás cambiando, y eso él lo entiende, lo entusiasma, eso se cambia sin ningún problema. Creo que el gran problema de muchos de nosotros los arquitectos está cuando queremos imponer. Okay. Queremos imponer ciertas cosas y no explicarlas, no hacerlas vivir, no... Eso ha sido uno de los éxitos de nosotros en la oficina en ese sentido. Y lo que te comentaba también antes era que yo hago ese cambio y regreso y lo hacemos en la maqueta y lo probamos y le ponemos la lámpara y le ponemos... Claro, yo veo mucho las maquetas. Yo generalmente veo más las maquetas cuando la gente se va de la oficina. Cuando yo me quedo solo en la oficina con la maqueta, a las 6 de la tarde, yo me siento y empiezo a ver toda la maqueta, le pongo una linterna, le pongo una lámpara, la muevo, la manipulo, me acerco, me alejo, le corto un cartón, le pongo otro, y al otro día hablo con los... Y en la construcción, cuando está ese proceso ya real, ya no de maqueta,
vamos a decir, esa maqueta abrazada que tienes, Ajá. cuando tú sueltas todo y estás en la propia construcción, ¿qué pasa allí? Porque eso es otra sensación. Bueno, es ¿no? otra sensación. Lo que pasa es que la maqueta realmente te permite predecir de una manera más... Muy bien, ok. De una manera más cercana que cualquier tipo de más dibujo. real, ok. Sí. Entonces, yo hablaba hace un tiempo con Campo Baez y él me decía que él, después de 40, 50 años de ejercicio de la arquitectura, él todavía sigue sintiendo mariposas en el estómago antes de ir a la obra. Wow. Porque él dice que él no sabe, él todavía a estas alturas, él puede prefigurar, imaginarse, y Campo Baez hace muchísimas maquetas. Puede más o menos predecir cómo va a quedar eso, pero nunca, 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 y es la maravilla de la arquitectura, el espacio cuando lo vives no tiene comparación, nunca es predecible, nunca es igual a lo que imaginaste. Es parecido, pero nunca es igual. Y entonces esa es la magia de cada vez un proyecto nuevo. Y eso me gustó muchísimo que tú lo dijeras la otra vez sobre nuestras maquetas, que son espacios que te acercan para vivirlos, ¿no? Claro, claro. Y es un poco lo que se busca, que nosotros podamos acercarnos lo que más se pueda a esa vivencia que después vamos a tener. Entonces, en ese sentido, nuestras maquetas son experiencias. Son experiencias. Son experiencias de materiales, son experiencias de forma, son experiencias de espacio, son experiencias constructivas incluso, de cómo se pueden resolver problemas constructivos. Y finalmente, bueno, las maquetas terminan siendo para nosotros ese laboratorio donde se recogen distintas sensibilidades, porque otra cosa que es bonita es que la maqueta a nosotros en la oficina nos reúne para conversar. Como esto. Exactamente, como esto que estamos haciendo ahora. Entonces, la maqueta permite que todos opinen, desde el estudiante que acaba de llegar en primer semestre hasta el arquitecto que trabaja conmigo, que tiene años trabajando conmigo. Entonces, todos opinamos, cada uno desde su mirada, cada uno desde su visión, pero hay un objeto de estudio, hay un objeto en la mesa que es el que nos permite intercambiar. Y eso para nosotros es valiosísimo. Y cuando tú ves ya las maquetas transformadas en objetos museables aquí, todas unidas con el mismo concepto de tu trabajo, ¿cómo ha sido esa sensación tuya? Porque en tu oficina tú cada maqueta tiene su espacio, pero aquí le brindamos otro espacio. Sí. ¿Cómo fue esa mirada de reencontrarte con toda esta trayectoria Bueno, de trabajo? fíjate que yo no sé si tú te diste cuenta, pero yo no quise intervenir en absolutamente nada, ni siquiera vine. Sí, a mí me invitaron a venir y yo dije, yo prefiero que lo haga la gente que sabe. El maestro de obra. Exacto. Y además de eso, que la persona que lo haga me sorprenda en cómo lo está mirando. Claro. A mí me parece eso fundamental. Y como yo sé, además la trayectoria que tú tienes y el respeto que te tengo por tu trabajo, yo sabía que tú lo ibas a hacer bajo tu mirada y para mí era fundamental. Entonces, cuando yo vine y vi esto, me sorprendí muchísimo porque de verdad nunca lo había imaginado. O sea, nunca había imaginado que este trabajo que nosotros tenemos en cajas metido en la oficina. Tal cual, es lo que te decía. Teníamos una que otra por ahí afuera, pero siempre están todas en sus cajitas, las sacamos cuando las necesitamos consultar y más nada. Pero verlas todas expuestas y ver que es interesante uno volver a descubrir cosas, porque además cuando ella está puesta sobre la pared no es lo mismo que en la mesa. Claro, claro. Cuando ella está sola, que no tiene nada alrededor, no es lo mismo que con una estantería. Entonces uno ahí puede incluso hasta apreciar los contrastes de color, todas esas cosas que uno hace cuando está metido en el trabajo no lo ve. Pero definitivamente te alejas y lo ves. Te metiste como espectador también. Exactamente. Nosotros todos en la oficina vinimos a ver el trabajo que nosotros habíamos hecho. Qué bueno. Es muy, muy bonito eso. Y en ese sentido, bueno, agradezco la oportunidad de nuevo y que podamos conversar, que nosotros hayamos podido establecer un diálogo en función con tanta gente que pasó por aquí por la exposición. Pasó muchísima gente. O sea, yo no me imaginaba realmente que a tanta gente le pudiera interesar, ¿no? Y sí, realmente, además gente que iba pasando y se metía, se asomaba y descubría, ¿no? Y descubría.
Entonces es muy bonito, en ese sentido es muy bonito, muy bonita la experiencia. Y, por ejemplo, en estas maquetas que me llama mucho la atención, aparece una forma casi mínima el que la habita, ¿no? Sí. ¿Cómo manejas esa cosa de, no de minimizar la escala humana, sino ese diálogo entre la arquitectura y el que la habita? Porque a mí me impresiona que es casi como un acento en el espacio, ¿no? Sí. Bueno, te cuento algo. Hasta las personas que ponemos en la maqueta están pensadas para que estén en ese lugar. ¡Qué maravilla! No las ponemos en cualquier sitio, sino que las ponemos en unos lugares que nos interesa que dramaticen algunas cosas. Es que ¿no? eso es lo que se siente, es impresionante. Sí, incluso aunque no parezca, hay una geometría oculta en cómo están colocadas las personas. Ajá. Hay unos colores específicos, por ejemplo, alguna vez las hemos... Se ve el andar, se ve... Exacto, como si estuvieran en movimiento, como si se desplazaran. Es impresionante. Sí, entonces nosotros incluso, fíjate que las personas, por ejemplo, en esta maqueta que tú estás comentando, que es una maqueta gris, que tiene la escala humana en blanco, hay un contraste. Claro. Y también lo hemos hecho al revés, hemos hecho maquetas muy blancas y las escalas humanas son rojas o son naranja, porque necesitamos esos acentos. Es como cuando uno escribe la palabra, la oración y le pone unos acentos como tilde o unos acentos como en la idea que quiere transmitir la Pero oración. fíjate que tú hablas de acento y esa es una palabra por lo menos que yo uso mucho en museografía, en el montaje de las exposiciones, sí. Que los acentos, por más mínimos que sean, amplían ese espectro del espacio que te invita a mirar y a habitarlo, ¿no? Totalmente. Es impresionante porque tus obras son silenciosas. Son silenciosas y el ruido está en cómo se habitan, ¿no? Sí. Tienen esa historia abierta para el que la quiera observar, ¿no? Bueno, algún día te voy a mostrar mis fotografías. Yo estudié fotografía también un largo tiempo. Pero eso son como fotografías. Fíjate la combinación de tus estudios de pintura, hay mucho de pintura, hay mucho de escultura, son retratos, las maquetas. Yo creo que eso es lo que hace distinto, porque no estás pensando solamente como arquitecto, estás pensando también como creador y como, bueno, el arquitecto es un creador, pero desde una sensibilidad artística distinta, ¿no? Posiblemente sí. Es otro descubrimiento. Y posiblemente tenga que ver con mi formación, porque yo estudié en la escuela de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas, claro, de la Universidad José María Vargas, y ahí todos estos temas se tocaban muchísimo y a profundidad. Claro. Entonces, desde ahí yo me desperté y empecé a estudiar toda esa otra cantidad de cosas que me han interesado. Y se siente la diferencia. Así es. La línea no es rígida, la línea que la habita, sino que es como invita... Bueno, me interesa muchísimo tu mirada, de verdad, tu mirada a mí me interesa muchísimo porque tus palabras son tan acertadas en todo lo que vas diciendo que a mí me permite ver, o sea, a través de lo que tú dices, yo veo, y eso me parece fundamental. Pero bueno, muchísimas gracias a Agua. Yo le doy muchísimas gracias a Agua, a Ricardo, a ti por el tiempo, por esta bellísima exposición que montaste y en la que colaboraste. Y bueno, para mí un honor que tú lo hayas hecho y que bueno, te haya atraído este trabajo. No, y yo te agradezco también porque desde mi campo como arquitecto que soy, me refresca, es al revés, me refresca el arquitecto que soy, pero que de alguna manera está fusionado como creador visual. Bueno. Entonces, yo creo que el diálogo se da en la medida que la mirada esté abierta para todos, ¿no? Bueno. Así que, mil gracias a ti también. Muchas gracias, Alberto.